¿Sabías que las primeras agujas o jeringuillas estaban hechas con vejiga de un animal y una pluma? ¿O que las primeras pastillas de la historia humana datan de hace 2000 años? Vamos a darle, que te muestro. Anestesia. Antes que nada es bueno que tengas claros dos conceptos básicos. Primero es que la anestesia y analgesia no son lo mismo. Mientras que la anestesia funciona privando sensaciones, sobre todo las dolorosas, con pérdida de la conciencia, o sea prácticamente tu cerebro elimina todo recuerdo, en cambio la analgesia es cuando un medicamento te quita o alivia el dolor. Con esto claro pasemos al mambo. Yo sé que tú estás pensando en las caricaturas donde el médico anestesia al paciente con un garrotazo en la cabeza, pero más allá de esa imagen tan graciosa, los orígenes de la anestesia son más creativos e incluso tal vez, la fantasía no está tan alejada de la realidad. Entre los pioneros que buscaron el control del dolor físico se encuentran Hipócrates y Galeno. El primer método consistió en usar esponjas soporíferas, que se sumergían en una mezcla de plantas y sustancias desmonetizables. Una vez mojadas de estas, se aplicaban al paciente antes de la cirugía y así se conseguía dormirlo. Otro método que también se llegó a utilizar, pero con menor frecuencia, se basaba en apretarle el cuello al paciente hasta que perdiera el sentido e iniciara la producción de anestesia por hipoxia cerebral, que es cuando al cerebro no recibe una cantidad suficiente de oxígeno para su funcionamiento normal. Y aunque no lo creas, tus caricaturas favoritas tenían razón, también se usaba un método en el que se golpeaba la cabeza del paciente con un pedazo de madera para causarle una contusión cerebral. En pocas palabras, le daban un palo en la chaveta al infeliz tal cual como tus dibujos animados para crear un chichón y que se desmayara la persona. Y otro método muy usado era el de nuestro querido capitán Jack Sparrow, ponerse como un cuba hasta perder la conciencia. La anestesia inicia oficialmente cuando se dan avances científicos en el descubrimiento de algunos gases en estado puro, como por ejemplo el óxido nitroso y el nitrógeno, que fueron descubiertos por Joseph Priestley y Daniel Rutherford. También William Morton demostró en 1846 la eficacia del éter como anestésico general. En 1847 Simpson aplicó el cloroformo en los partos y John Snow, considerado primer especialista en anestesia, utilizó el cloroformo en el parto de la reina Victoria, que le nombró Sir en agradecimiento. Con justas razones, tal vez incluso debió nombrarlo primer ministro, si la libró de esos dolores. El éter se utilizó hasta mediados del siglo XX, cuando se descubrieron otros agentes inhalatorios más potentes de más fácil manejo y menos efectos secundarios, ya que este generaba adición, como el alotano, que fue a su vez sustituido por el enfluorano, y hoy en día por el sevofluorano y el desfluorano. Así que dale las gracias a todos esos doctores por ayudar a que en tu mesa de cirugía no esté un garrote al lado de los instrumentos médicos cuando tengas que someterte a una cirugía. Jeringuilla. A nadie le gusta sentir el pinchazo de una aguja, pero aunque no lo creas pudiera ser peor de lo que te imaginas. El primer antecedente de la jeringa primitiva se remonta al siglo IX, en que el cirujano egipcio Amer Ali al-Mausili técnicamente inventó la primera jeringuilla usando un tubo de vidrio hueco aplicando succión con el objetivo de remover las cataratas de los ojos de un paciente. Más tarde, en la década de 1650, el matemático francés Blaise Pascal inventó la primera jeringuilla moderna y 6 años después, el famoso arquitecto y científico inglés Sir Christopher Wren, conocido por el diseño de la Catedral de San Pablo en Londres. Se le ocurrió utilizar una pluma de ave que biselada en un extremo y atándole al extremo opuesto una vejiga de un animal resultó el equivalente de una jeringuilla rudimentaria. Y pensar en lo afilada y delgadas que están las agujas hoy día y aún así los pinchazos resultan tan moles. Siguiendo esta línea de desarrollo en el año 1839, los doctores Taylor y Washington, de Nueva York, presentaron por primera vez la forma de introducir una solución de morfina en los tejidos mediante la jeringa de añel, y si creáis que tu sufrimiento actual al ver la aguja de una jeringuilla moderna es lo peor, debes considerar que para usar la jeringuilla añel había que hacer una incisión antes de introducirla y luego proceder a suturar la herida. Pero esto no duró mucho tiempo para los agraciados victorianos. A mediados del siglo XIX, en el año 1849 el Dr. Alexander Good, secretario del Real Colegio de Médicos de Edimburgo, en el Reino Unido, había estado experimentando con una aguja hueca para la administración de fármacos en el torrente sanguíneo. Se le ocurrió poner un punto cortante en la extremidad de la jeringa para introducirla debajo de la piel sin necesidad de hacer incisión para aplicar el fármaco.
Ahora ya sabes a quién debes agradecer que solo necesites una bandita en lugar de puntos o sutura cuando salgas de darte un pinchazo. Las primeras jeringuillas estaban hechas de metal, lo cual dificultaba la visión del líquido que se administraba, pero en 1866 se harían de cristal para que el practicante pudiera ver el volumen del líquido y para la comodidad de los pacientes. Estas jeringuillas hipodérmicas salvaron muchas vidas, pero tenían el inconveniente de que tenían que ser esterilizadas después de cada uso entre pacientes, y aún así los científicos documentaban casos de contagios de enfermedades por su uso, entre ellas hepatitis, malaria, polio y tuberculosis. Si te está gustando nuestro contenido, no olvides suscribirte y darnos un lindo me gusta. Y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos videos nuevos. En 1899, la enfermera estadounidense Letitia Manfred Gear inventó una jeringa que se podía manejar con una sola mano. Antes de eso estas eran complicadas de usar y se necesitaba de ambas manos para su correcto uso, y gracias a ella es el sistema que se sigue usando desde entonces. Y no fue hasta que en el 1950, el estadounidense Arthur Smith patentó una jeringa desechable, y 4 años después se creó la primera jeringa desechable que podía ser producida masivamente. Las jeringuillas desechables de plástico vacías saltaron al mercado en 1964 con la empresa estadounidense líder en instrumental médicos Becton Dickinson. Aunque hubieron lugares como por ejemplo España que tardó un poco más en llegar de la mano del señor Manuel Jalón, quien años antes había revolucionado el mercado español con la mopa o fregona. Estamos seguros que ahora cuando te toque ir a que te den un pinchazo darás gracias a la modernidad y la ciencia que no te tocará usar una pluma atada a la vejiga de algún mamífero. Aunque eso no evitará la molestia, pero como dijimos al principio, podría ser mucho peor. Píldoras. En el año 130 AC, una nave cargada de medicinas y cristalería siria se hundió en la costa de lo que hoy es Toscana, Italia. Los arqueólogos la descubrieron hace 20 años, pero no fue hasta hace poco que su precioso contenido pudo ser apropiadamente examinado, permitiéndoles analizar las píldoras preparadas por los médicos de la antigua Grecia. Vegetales como zanahoria, alfalfa, cebolla y otros más se encontrarían dentro de los componentes de estas píldoras. Y por si estabas pensando en empezar a sustituir tu amarga píldora por una zanahoria, queremos decirte que estas plantas eran empleadas por los médicos antiguos, y aunque algunas de ellas eran recetadas correctamente mientras que otras simplemente se basaban en evidencia puramente anecdótica. En vista de esto, si no quieres un desenlace un tanto trágico, es mejor que mantengas tu ensalada en la cocina y no en tu botiquín médico. Pasando al lado de la ciencia. Los científicos se toparon con un grave problema cuando decidieron usar las versiones antiguas de las píldoras, pues las sustancias activas no podían administrarse directamente a las personas, ya que son difíciles de absorber por el cuerpo humano o podrían causar intoxicación en dosis equivocadas. Así que se dieron a la tarea de encontrar sustancias para mezclar o disolver los ingredientes activos. Las llamaron vehículos si es para una sustancia líquida y excipiente si es sólido. Hay registro que muestran que en el antiguo Egipto ya habían estos conocimientos. Pastillas, que se fabricaban con masa de pan endulzada con miel, como excipiente al que se añadía la mezcla. Todo esto fue antes de los descubrimientos científicos, y ya estos curanderos y médicos tenían estos conocimientos, así como también tenían remedios de dudosa credibilidad como leche materna de una mujer que pariera un varón primogénito sano, también el uso de excremento de animales y humanos, específicamente de un escritor. Pero nos quedaremos con las cosas buenas de sus descubrimientos y menos desagradables. Si quieres saber un poco más de los egipcios y sus métodos poco convencionales y algo perturbadores, déjalo en los comentarios, o si quieres compartir los métodos poco comunes y bizarros que usaban en tu país para la medicina. Continuando, el boticario contaba con diversos productos y materiales para la elaboración de las pastillas, que luego mezclaba para transformar en obleas o perlas, ya que las pastillas no existían, tal y como las conocemos, estas se hacían al momento, de acuerdo con la receta proporcionada, así que 500 miligramos de ibuprofeno solo es una expresión que escuchamos hoy día gracias a los avances de la medicina moderna. Esto era una fórmula creada para cada paciente de forma individual. Ya podemos imaginar todo el trabajo que requería pesar todos los ingredientes y elaborar cada fórmula por persona, o lo largas que podían llegar a ser las colas que se hacían. Está de más decir que esta presentación no duraba mucho y era bastante impráctica.
fue en 1843 que William Brockhaddon, de oficio pintor, harto del grafito que se despedazaba, inventó una forma de comprimirlo, y Anne Frank Wyeth, farmacéutica. Wyeth fue una de las farmacéuticas más grandes del mundo. En 2012 fue adquirida por Pfizer por $68 billones, lo invitan a trabajar en su farmacéutica, obteniendo después la patente de píldoras, pastillas y minas de lápices por presión de matrices. Fueron los primeros en utilizar el término Compressed Tablet. En 1872, Henry Bowers, quien también trabajaba con ellos, desarrolló la primera máquina rotativa de pastillas comprimidas, dando origen a la producción en masa de medicamentos y al desarrollo para mejorar los mismos. Ahora sabes que el amor al arte es quien causó que entres y salgas de una farmacia en cuestión de minutos, y no en cuestión de horas. Eso sí no es con seguro médico. Todo no puede ser perfecto. Y así concluimos el vídeo, con esta sección antes versus ahora que esperamos se convierta en una miniserie. Sin más, nos despedimos.